Zayat Ibáñez. Mano a Mano. Un podcast sobre política y economía argentina. Un nuevo episodio de Mano a Mano. Uno puede decir el último del 2024 o el primero del 2025, porque yo les digo, consejo, guarden este episodio, porque estamos hablando el primer episodio del 2025. Van a escucharlo en mayo, van a escucharlo en julio, van a escucharlo en septiembre, van a escucharlo en noviembre. En este país es muchísimo. Y ahí nos van a decir, en noviembre, che, dijeron toda una sarta de pelotudeces o son unos genios. Ibáñez, Zayat Ibáñez, episodio número 63, supongo. 64, ¿Cómo supongo? No sé. Bueno, sé que es el último del año. Es todo tuyo. Déjame decir una cosa, estoy un poco molesto, ¡Epa! Un poco ofendido, porque ¿qué pasó? Al final el último capítulo que hicimos, el último episodio, solo sobre el final. Apostando en que los amigos nos iban a aguantar hasta el último momento, hicimos el sorteo de un llave rosa. Sí, exquisitez total. Un gin llave que tiene frutos rojos, que está muy bien. Que la verdad es una joya ideal para cerrar el año. Un elixir, diría el coco vacío. Tuve dos registros. Un primer registro que se inscribieron algunos para el sorteo y demás, que me parece que vamos a darle la chance para que vuelvan a hacerlo con este episodio. Pero además debo denunciar muchísima gente que por privado me extorsiona para pedirme que yo le negocie que sos un wader cualquiera de llave rosa. Y digo, muchachos y muchachas, soy un hombre de convicciones, tengo estas convicciones, tengo otras también, depende del tiempo y el año de la vida, pero no me hagan... pero no le dijeron que tenía que... A Carito, a Lucre, al negro Arilá, a la Pizzondo, que son... Todos ellos te pidieron. Me han rasqueteado diciendo, che, ¿y por qué no llaman al dueño de todo este circo? Así, porque los dueños no llaman al dueño del circo, llaman al mono. Que llamen a Pablo López, que se haga cargo de él. Así que otra vez vamos a volver con el tema, hay un llave rosa, una maravilla del gin seco, que además en este caso viene con frutos rojos, por eso llave rosa, así que anótense, hagan el trabajo, vayan a las redes de Mano a Mano, y ahí van a tener las indicaciones. En Instagram sobre todo van a tener las indicaciones para ver cómo anotarse, a ver si se ligan un llave roja para cerrar el año y para brindis de fin de año. 2025, el título sería Elecciones 2025, dólar 2025, dentro de Elecciones 2025, en los últimos días de este diciembre, o sea, del 24, se está definiendo una estructura, llamémosle institucional, electoral, que obviamente tiene un correlato político, pero con estos ingredientes que vos me lo vas a poder descifrar mejor, el tema Macri, Milei, funcionarios de un lado, del otro, y también una perlita sobre qué es lo que pasa en el peronismo. Sí, en estos días, en estas horas en realidad, se terminó de conocer, se armó una mini crisis con la situación de Diego Kravet. Era número 2 de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, el segundo de Waldo Wolf. Siempre se hablaba de que Kravet era como el que tenía más experiencia realmente en seguridad. No era la expertise de Wolf, que en aquel momento había sido una especie de vocero y jugaba otras variables. Esa relación estaba detonada hacía muchísimo tiempo. Kravet, Wolf y Kravet. Kravet venía buscando algún ordenamiento, empezó conversaciones con la Casa Rosada, empezó conversaciones con Santiago Caputo, tuvo un ofrecimiento. Hace unas semanas se reúne con Jorge Macri, hablan de lo que él quería hacer, ya la relación venía tensa. Parece que Macri le pidió que se quede un tiempo más, que Kravet le dijo, bueno, me podría quedar, pero fíjate, porque me están operando para abajo de que me van a sacar y demás. Bueno, lo que ocurrió en estas horas es que se filtró el dato de que Jorge Macri quería, de que Kravet tenía los días contados en el gobierno de Jorge Macri, y rápidamente trascendió el dato de que Diego Kravet se va a convertir en el número 2, el segundo de Nefter, en la CIDE. Una conversación que ha tenido con Santiago Caputo, un área que maneja
específicamente Santiago Caputo. Uno lo puede leer más allá de las tensiones con Wolf, más allá de la discusión o no con Jorge Macri, que empieza una especie de movimiento que en su momento hizo Patricia Bullrich con otros actores, de jugadores del PRO que terminan blanqueando una relación o una pertenencia con La Libertad Avanza. O sea, primera hipótesis descartada es que no hay un acuerdo o algún acercamiento Milei-Macri. No, por las condiciones por este episodio en particular, todo lo contrario. Si uno viene acumulando y viene viendo las tensiones que se vienen acumulando, hoy por ejemplo va a haber un acto de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, va a estar con Pilar Ramírez, que es su legisladora porteña, va a estar también Adorni, que es el que figura como uno de los potenciales candidatos de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires el año que viene. Tiene todas las características de que esa relación se va tensando. Porque además, el prólogo de todos estos episodios, aunque uno puede entender que no están vinculados directamente, fueron unas declaraciones de Mauricio Macri diciendo: si no fuese por los votos del PRO en el Congreso no saldría ninguna ley. Es verdad. Diciendo además, o dando a entender que, en estas condiciones ni se te ocurra llamar a extraordinaria porque no vas a tener los votos del PRO, o por lo menos no vas a tener todos los votos del PRO. Que es importante este detalle. No todos. Hubo un episodio que yo lo menciono siempre porque me parece que para tener el registro, cuando se voltea el DNU de los fondos reservados para la CIDE, una decisión cuyo costo es toda de Santiago Caputo, y quizá fue el único momento en que en este año de gobierno Santiago Caputo temió realmente la posibilidad de que Javier Milei se haya roto su vínculo personalísimo de extrema confianza con Javier Milei. En aquellos días se fue al sur unos días, es Santiago verdad. Caputo, esperando qué iban a decidir Javier y Karina Milei. En esos días decía: estoy en manos de lo que decían Javier y Karina. Lo bancaron y volvió a ser el tipo poderoso, quizá con más poder. Por el fracaso de ese DNU. Por aquel episodio, por todo el ruido que generó y por una especie de mala praxis, si se quiere, porque claramente fue un problema. Pero ¿qué pasó? En ese momento Macri interviene directamente, manda a votar en contra del DNU, y de los 37, 38 diputados del PRO, votaron en contra del DNU 20. Es decir, no es que tracciona todo el PRO. Por lo tanto, cuando dice sin los votos del PRO no podría, numéricamente sí, pero tampoco es que Macri dice: todo el bloque del PRO, yo me lo alineo en contra tuyo y no te vota más nada. Hay sectores que tienen autonomía y hay sectores que reportan y responden a Patricia Bullrich, que vienen jugando con el gobierno. ¿Por qué hago esto? Porque el segundo agregado del discurso de Macri, que a mí me parece el más temerario, y haceme acordar una referencia con eso, es: sin el apoyo nuestro, sin nuestro acompañamiento, sin nuestros votos, hoy el Riego País estaría en 2.000 puntos. Y es la amenaza que hace bastante tiempo, luego de decir, lo hemos comentado hace 2 o 3 capítulos, luego de decir, no es una amenaza, pero vos pensás, me decía un operador de Macri, no es una amenaza, pero vos pensás qué pasaría si Mauricio empieza a hablar con los inversores, con los fondos de inversión internacionales y plantear objeciones sobre Milei, sobre el rumbo de Milei, sobre la sociedad de Milei, qué impacto puede tener. Bueno, Macri tiene, por lo menos en la evaluación general y en la valoración de sí mismo, cree que su palabra puede ser determinante en el mundo de las finanzas, en los mercados, si él eventualmente tomase una actitud negativa sobre el gobierno. Abro un inmenso signo de interrogación, pero bueno. Habrá que ver si es así. Solo me guío, y con esto te cierro, por un dato. Pero, sí. Macri cree que hay 2 personas en el gobierno que son los que le hacen la guerra, que es bastante obvio, que son Karina Milei y Santiago Caputo. Y Patricia Bullrich, ¿o no? Y Patricia Bullrich, que está medio afuera. También habría que hablar en algún momento de Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich, no te quiero derivar. Bueno, entonces... Que también sí, pero el que incide sobre... Bueno, Macri piensa que es Karina Milei y son Santiago. Karina y Santiago, no Patricia. Patricia es un actor importante, pero es irrelevante, digamos, en la toma de decisiones formales de la cabeza de Milei. Y me sorprende porque yo tenía entendido que el único actor que veía Macri
que del otro lado jugaba bien era Guillermo Francos, que siempre que habla trata de bajar un poco los decibeles en esta tensión Macri-Milei. Y me dijeron que la otra persona que está colaborando para que la relación Macri-Milei no se rompa es Toto Caputo. Y que Toto Caputo está tratando de bajar las tensiones entre esos dos actores. Hubo una disputa entre los Caputos sobre Arca. La ex-AFIP. Claro, cuando se va Mizrahi, había una idea de que Santiago Caputo quería ponerlo a Vázquez ahí al frente. Hay algún movimiento y termina Paso, que es un hombre históricamente vinculado a Toto Caputo. Poné un freno, para cerrar poné un freno. Me abriste varias carpetas, yo quiero volver a la primera. La de Kravitz. Hipótesis 1, acuerdo Macri-Milei, no. Descartado. Hipótesis 2, vos siempre mencionaste, y yo lo tomo, bueno, el PRO también es unas micropymes. Sí. Y entonces, Kravitz sería una micropyme que decide por las cuestiones de oportunidad de poder se autonomiza. ¿Sí? Sí. Hipótesis 2. Hipótesis 3. Esta es muy conspirador, mucho. Bueno, qué sé yo vi mucho House of Cards, ¿qué querés que Sí, está muy bien. Kravitz, como número 2 de la CIDE, ¿puede llegar a ser un topo de Macri dentro del corazón del mundo libertario? Me encanta pensar eso y yo te voy a decir que sí, aunque sienta que no, pero sería de una ingenuidad pasmosa del benemérito Santiago Caputo traer a un tipo, meterlo... Lo sabés, Kravitz se pasó a ser de Frente de la Victoria. Señor 8 de la CIDE, que es el número 2, porque el señor 5 es el número 1. Paco Larcher fue el histórico señor 8, yo creo que el más conocido de los que hubo, porque estuvo todo el periodo de Néstor Cristina, fue un tipo realmente poderoso. Siempre se suele decir que el señor 8 es más poderoso que el señor 5, porque el señor 5 es como el visible, digamos, como el que pone la cara y firma, y como que el señor 8... Ahora, Kravitz sí parece haber tomado esta decisión. A mí me dijeron que había habido un ofrecimiento para que vaya en un lugar como subsecretario del Interior, en el área de Francos. Alguien muy cercano a Kravitz me lo desmintió, que eso nunca ocurrió, y que siempre la conversación entre Kravitz y Santiago Caputo fue por un lugar en la CIDE. Y el dilema es cómo salís y cómo atravesás una gestión en la CIDE. ¿Por qué? Porque Kravitz de fondo lo que quiere, y que su deuda y su problema y su cuenta pendiente, que no pudo ser en el 2023, es ser intendente de Lanús. Entonces termina ordenándose en La Libertad Avanza para ver si se convierte en el candidato único más importante del oficialismo y el panoficialismo en Lanús. Coincide además con que en estas horas trascendió que Néstor Grindetti, que fue un jefe de gabinete que se olvidó unas hojas al final. Que se olvidó unas hojas, pero que tuvo mucho menor despliegue de gestión de lo que se imaginaba que podía tener Grindetti, teniendo en cuenta que había sido intendente, que había tenido otras funciones importantes, también va a ser desplazado de ese lugar. Lo que uno puede leer en los movimientos también, que quizá el macrismo de Jorge consolida algunas posiciones con el macrismo de Mauricio en lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, y eso sí puede tener la lógica de que se vaya a una confrontación mayor con La Libertad Avanza. En ese esquema vamos a la hipótesis 2 que se consolida, que sectores del PRO, y a partir de dirigentes del PRO, pasan a ser micropymes y se autonomizan de liderazgo de Macri. ¿Qué pasará en las elecciones 2025? Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, ¿van a ir juntos, van a ir separados? ¿Se desdobla? ¿Esto favorece a una oposición si existiese ahí algún guiño? Te doy por el tema del peronismo, si no lo dejamos más adelante. Sí, porque acá en la lógica de tus amigos,
analistas políticos y encuestadores es que ese bloque tiene que ir junto, Sí. el de centro derecha y derecha, ultraderecha. Digamos, si va separado, ahí se abre un signo de interrogación sobre qué es lo que puede pasarle a nivel de resultados para Milei. Y Milei necesita un buen número para fortalecer y continuar con sus políticas. Bueno, había un dato ahí que alguien me lo planteaba, un consultor que suele trabajar para Milei. Primero, que Milei es el que todavía sostiene la idea de que hay que ir a un acuerdo con Macri esencialmente en Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y también una lectura diciendo que podría eventualmente Milei perder una elección en la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y explicarla, porque si gana en Córdoba, gana en Santa Fe, perder la Provincia de Buenos Aires por unos puntos tampoco sería un drama, pero quizás sería un poco más difícil. Si gana Cristina, que no es un drama, se le empieza a aparecer toda la duda, todo el mercado y todo el mundo empresario. Yo soy de esa tesis, pero la explicación... Si va Cristina, ¿no? La interpretación de ellos era, bueno, por ahí podés perder ahora, perder Ciudad de Buenos Aires y eventualmente perder Capital. Que el riesgo de Capital es también si te desdoblás, porque vos en Provincia de Buenos Aires podés decir, bueno, ¿cuánto tienen macrismo en Provincia de Buenos Aires? 4, 5, 7, 8 puntos, ¿sí? Pueden ser determinantes contra el peronismo, habrá que ver cómo llega la Libertad Sí, Avanza. los randazos de la derecha. Pero ahora da la impresión que el macrismo mide mucho más en la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por lo tanto, si bien el peronismo mide menos que en Provincia de Buenos Aires, tiene más o menos un piso entre 20, 25, 27. Por lo tanto, también hay un escenario difícil lo que se puede plantear. Porque además también puede ocurrir puede ocurrir que sean malas elecciones, como hoy parecen, para el macrismo ir separado. Por lo tanto, está esta negociación. Hubo una reunión en medio del conflicto Kravetz, también en la previa del acto de Karina en la ciudad Flores, donde se va a mostrar, va a ser un planteo como ambeño, como diciendo un acuerdo entre su referente bonaerense y su referenta porteña, que es Pilar Ramírez, con Sebastián Pareja, que es el referente de la Libertad Avanza. También va a estar Martín Menem y también va a estar Adorni, que va a ser uno de los posibles candidatos. Ahora, lo que digo es lo siguiente, para detenerme ahí. Empieza a jugarse esta variable, y por eso vos empezaste diciendo la cuestión del sistema electoral. Empieza a jugarte la variable. Ya apareció la novedad de la boleta única de papel, BUP. Está pendiente aquella propuesta del gobierno nacional de eliminar la PASO. Abrir el Congreso, como le proponen algunos de la Libertad Avanza en conversaciones con el peronismo. Abramos el Congreso en febrero solo para la eliminación de la PASO. También puede ser que tensione, hay que ver cómo llegase a ese momento en la relación con el PRO. Porque es cierto que podés ir a un acuerdo solo con el peronismo para eliminar la PASO. De coincidencia, si querés, no de pacto. Pero siempre supone un clima ripioso aparecer en un acuerdo solamente con el peronismo para esta historia. Y si vos después, como plantean Jorge Macri, y como también evalúan cerca de Axel Kicillof, desdoblar las elecciones locales... ¿Qué sería desdoblar? Desdoblar las elecciones locales es que los legisladores de la ciudad y los legisladores de la provincia de Buenos Aires, también los concejales y demás, todos los cargos locales, puramente locales, vaya en otra fecha. Vayan en una fecha distinta a la nacional. Que ya tenés una ventaja. Sería antes. Había una fecha en Ciudad de Buenos Aires que decía que puede ser en julio, pero ya depende de la eliminación de la PASO. Porque en la medida que haya PASO, ya tendrías que desdoblar, sería hacer votar 4 veces. 2 veces PASO. 2 PASO y 2 generales. ¿Entendés? Entonces, si eliminás la PASO y te ganan 2 elecciones, es decir, una local y una nacional. Podría ser una posibilidad. ¿Por qué le puede convenir a Jorge Macri desdoblar? Porque es la hipótesis de que vos podés jugar candidatos propios, que la Libertad Avanza no tiene candidatos fuertes para legisladores porteños, ¿sí? Aunque también podría hacer una pirueta y ponerlo a Adorni, en vez de ponerlo diputado o senador, hacerlo jugar como legislador porteño y tener un candidato identificado con Milei y muy visible. Yo creo, siempre repito, yo soy de repetir frases,
Siempre repito, una enseñanza del benemérito Juan Gariboto, un histórico diputado de la provincia de Buenos Aires, que decía que modificar las leyes electorales es como hacerse el traje a medida 2 años antes de la fiesta de casamiento. Cuando llega la fiesta no sabes si te va a quedar bien, te va a quedar grande o te va a quedar chico. Las leyes electorales son un poco. Por lo tanto, siempre el análisis del impacto es sobre la coyuntura. Después estás jugando con imponderables que no sabes. Por lo tanto, el análisis del desdoblamiento yo creo que es sobre todo una carta de negociación. Y en este caso particular, una carta de Jorge Macri diciendo, che, yo no me voy a quedar quieto si me llevas un tipo a la CIDE, si me haces un acto en la ciudad de Buenos Aires y me quedas afuera. Porque si no me votás el presupuesto. Hace una semana no le votaron el presupuesto. Déjamelo traducir ahora para gente común. Macri piensa que le puede, hoy, en esa cosa, que si desdobla Jorge Macri piensa que puede ganar la Ciudad de Buenos Aires, evita la nacionalización de la elección y bueno, y después que lo que pase a nivel nacional no lo afecta en su construcción. Esa sería la lógica. Porque hay una cuantificación. Dice, sí, por ahí. ¿Por qué? ¿Qué dice Jorge Macri? A mí lo que me importa es la legislatura. Yo puedo ir a la legislatura, hacer una elección y tener una buena elección en la legislatura, y lo que me importa son los votos en la legislatura. ¿Por qué? Porque los diputados nacionales, hay 2 senadores nacionales por cava, ninguno me reporta a mí. Uno es Lustó, el otro es Tagliaferri. No voy a poner uno de esos 2 si no voy en un acuerdo con La Libertad Avanza. O veré después. Y de los además él busca la reelección, no ahora sí, la candidatura. Además de los diputados nacionales también ocurre lo mismo. No son diputados de él. Tenés Lilito por un lado, tenés gente Patricia por otro. Por lo tanto dice, yo no es que estoy perdiendo y necesito ir, me estoy jugando la vida con la de senadores nacionales y diputados nacionales. No, a mí lo que me importa son los legisladores porteños. Entonces yo con los legisladores porteños podría estructurar un esquema que me sirva en todo caso menor. Yo creo que la lógica de él es decir, legisladores porteños, no nacionalizo, estoy especulando con la lógica de él. ¿Cuál sería? Sí, eso. Armo 2 Libertad Avanza, que haya una Libertad Avanza de Karina Milei con alguno. Hay la Libertad Avanza, que son los marra que anduvieron ahí, que quedaron con su propio esquema, con su propia identidad, y veo a ver si puedo meter una cuña para el que peronismo se divida. Esa misma lógica, no esta último, sino el primero, de desdoblar para no nacionalizar, Axel Kicillof y la gente de Axel están evaluando la provincia de Buenos Aires, o ahí hay otro factor la misma lógica, que tiene que ver Cristina. Claro, ahí juega la lógica de decir... Y Cristina acá pone máximo. Yo creo que ahí Cristina dice, y lo que dice Cristina para Axel podría aplicar para la provincia, para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice Cristina? Si Axel vos desdoblás y ponés los cargos provinciales en una elección propia, la agenda de la elección provincial es la provincia. Sí. Entonces podés tener quilombo. Yo contaba una frase que dijo Karina en la reunión de Moreno, que dijo, voy a hacerlo más literal, a mí me lo contaron 2 personas, por lo tanto lo doy por hecho, que dijo, se te va a instalar un móvil de TN en La Matanza para mostrarte todos los días un hecho de inseguridad. Y la campaña, la discusión pública y electoral va a ser sobre la inseguridad, sobre cosas que siempre son un problema para cualquier administración. Si la hace junto a la nacional, lo que se va a discutir es Milei sí, Milei no. Y ahí hay una cuenta que a veces al peronismo le conviene. Yo estaba repasando el otro día un dato de Sheila Wilker, en realidad de la sastrería y 3.0, que hay un 41% de la gente que tiene muy mala imagen de la gestión de Milei. En provincia de Buenos Aires. A nivel nacional. En provincia de Buenos Aires está un poquito más arriba incluso. Te encontrás ahí que hay un mundo donde uno podría decir, che, es todo anti-Milei eso. Y alguien tiene que interpelar ese anti-Milei, ese volumen de gente que está ahí dispuesto a votar algo contra el gobierno. Entonces Cristina le dice, no discutas la nación. No discutas los temas provinciales, discutí los temas nacionales, que verás. Y ahí para Axel aparece otra discusión que sus propios le dicen, no, nosotros tenemos que tener territorio. Nosotros no podemos ir en la misma elección porque se van a meter en la misma elección, va a aparecer Cristina, que seguramente va a ser candidato, entienden ellos, y va a querer copar todas las listas, entonces en los territorios va a terminar metiendo gente máximo y lo que sea. Ahí déjame hacer una línea divina,
que me decía. A ver. Un intendente me decía, ¿sabes qué me pasa a mí? Dice, ahora están bien lo que dice Axel, lo que dice el Cuervo, pero yo estuve años Y no me daban bola. bancándome que el Cuervo me venga a meter a los candidatos de la Cámpora. No me quiero bancar ahora el Cuervo que me venga a meter los candidatos del axelismo, dice. Siempre el Cuervo, el llevador de las malas noticias. Bueno, hay un poco ahí. Los intendentes, y esto te cierro por lo menos la tesis, es los intendentes, como ocurre con los gobernadores, a veces se encuentran con un voto solapado. Un intendente de, qué sé yo, de Lanús, de La Plata, de Malvinas Argentinas, por citar algún caso, de San Martín, están mejor que los referentes opositores, pero Milei no está del todo mal. Es decir, se solapa un voto. Si vos te pones a medirlo, la positiva del candidato, del intendente local, con la positiva de Milei, se solapan un poco, ¿viste? Entonces los tipos dicen, no, si aparece Milei en la discusión a mí no me conviene, entonces me conviene que se discuta lo local. Y la última referencia... ¿Qué energía que invierten sobre las hipótesis? Bueno, es terrible. Y la última referencia... Que la referencia, lo que le llevan a Axel, que yo creo que es un peligro, pero se lo llevan a Axel, le dice, si desdoblás, vamos a tener 2 o 3 intendentes importantes de cada una de las secciones, que midan bien, que son un Ferraresi por la tercera, por ejemplo, que vayan como candidatos testimoniales, si querés. En la provincial. En las elecciones provinciales. ¿Y qué pasa? Posiblemente ¿Y se va? Como diciendo, si van intendentes con alguna espalda, con una instalación contra desconocido de la Libertad Avanza, seguramente tenemos menos chance que si se nacionaliza la elección y termina jugándose a todo. Porque además es más complicada, ¿no? Con respecto a la ciudad, el tema concurrente, ¿no? Son iguales. En los dos lados es lo mismo. Se va a votar, solamente que acá en Ciudad de Buenos Aires es electrónico. Voto electrónico. Igual en la provincia, en Ciudad de Buenos Aires también existe la boleta papel única electrónica, boleta única papel. Puede ser electrónica o papel. Eso se puede resolver también. No castiguen más a los que vamos a votar. Bueno, es una variable que digo, está sobre la mesa, forma parte de una negociación y forma parte de esta negociación también en la provincia de Buenos Aires hacia adentro del peronismo sobre cuáles son las mejores herramientas. Algunos pueden entender que para enfrentar a Milei, otros pueden entender cómo ordenás o cómo reconfigurás las jefaturas internas o el orden o el equilibrio interno sobre el peronismo en el lugar clave del peronismo que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero las elecciones, además de tener sistema electoral, candidatos, fechas y demás, tiene un tester anímico hipersensible que es la economía y que se mide como pocas cosas por la inflación, pero por el señor dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar 2025? Pregúntame. Sí, ¿qué ves? Dólar 2025. No sé. Bueno, listo. Terminamos. No, bueno, vamos a hacer hipótesis. Ya que estamos con las hipótesis, vamos con las hipótesis, con los escenarios. Más cuando en los últimos días de diciembre del 2024 se empezó a mover un poquitito el dólar blue, el contado con liquidación, y entonces cuando está bajando y empieza, es como que se vive en una suerte de paraíso, tranquilidad espiritual. Sí. Ya zen, todo zen. Piensa en el Milei 2055, todo. Se mueve durante 2 o 3 días y empieza a temblar todo ese castillo de naipes que se armaron. Es impactante. Sí. Pero es un dato político lo que te estoy diciendo. Claro. Porque yo creo que hace un poco al mundo, si querés, económico, social, financiero y político. Sí. Porque hoy mencionaba, es un trauma. El tema del dólar en la Argentina es un trauma. Vamos, si no es abordado de esa forma, y entonces el trauma tenés que elaborarlo, tenés que procesarlo, tenés que encararlo. Si pensás que, porque un día estás bien y superaste el trauma, y te podés chocar. ¿Por qué? Te voy a hacer primero una referencia estructural pensando en el 2025. Te voy a decir,
para decirlo, voy a poner los títulos. Fondo Monetario Internacional, vaca muerta, superávit energético, dólares vinculados con energía, con las finanzas, van a sobrar dólares. La idea predominante hoy en el mercado financiero y en el mercado empresarial, alimentados por una red amplia de consultores de la Citi, es, bueno, en Argentina van a sobrar los dólares. El tema es cómo los administrás y a la vez cómo enfrentás precisamente el peligro de la apreciación cambiaria. O sea, que se fortalezca, o sea, que baje mucho el dólar. Vos fíjate que en la última presentación de Milei, ¿a dónde fue? Fue en Tucumán, no, en Italia, no, hizo una declaración con quién. Con el círculo de... No, bueno, habló sobre que si baja mucho, mucho el dólar, puede afectar a la industria. Entonces, como que están viendo, es que el dólar está barato. Está el consenso que van a sobrar los dólares. Sí. Entonces, a partir de que van a sobrar los dólares, ahí aparece Milei diciendo, bueno, tampoco queremos que baje mucho, porque puede afectar a la economía real, porque no se va a poder adaptar tan rápido. Y entonces estos movimientos de estos días... Habló de que algunos sectores se van a empezar a fundir. Por eso. Es que esto lo dejó correr el propio equipo económico, En realidad es... Lo que se va a decir es, bajó mucho, entonces subió, después que el tema del aguinaldo, las vacaciones, la gente que se va para Brasil u otras playas o destino del exterior, compra los dólares para no pagar con dólar de tarjeta. Y otro es que, hay un punto que no lo van a mencionar, es que puede ser que llegue a fin de año y digan algunos, no todos, decir, mirá, ¿cuánto ganamos? ¿Cómo estuvo el carry trade? ¿Ya le hicimos la bicicleta? Y si tomamos ganancia y después vemos cómo sigue la historia, además ellos dicen que van a bajar el ajuste al 1%, va a bajar la tasa de interés, sería bueno dar vuelta. Entonces algunos empezaron a dar vuelta para cerrar el año, por eso está subiendo el dólar. Está bien. Digamos, tiene un porcentaje de cada una de estas. Algunos se dan un respiro del carry y si ya gané acá hasta acá. Ganaron, que es mínimo 50% en dólares, si hicieron todo el recorrido. Si no es el 50, el 25, el 20, el 10% en dólares. El 10% en dólares. No. Ya dije, bueno, ya no vamos, qué sé yo, cómo va a seguir. Porque, bueno, si sigue subiendo, y te puede comer parte de la ganancia del carry. ¿Está claro? Digamos. Sí, claro. Entonces, bueno. Esto por un lado. Sí, porque se supone que vos estabas jugando con dólares a 1070 del financiero. Y ahora 1200. Que en su momento lo vendiste a 1350. Claro. O 1200 si entraste tarde y si 1200, 1070. Ahora, si empieza a volver a traer 1200, ¿cuál va a ser el negocio? Exactamente. Muy bien, lo entendiste. Ya entendés cómo es la bicicleta, Pablito. Bueno. Ando en triciclo yo igual, olvídate. Vamos, pero déjame hacer una referencia más a lo conceptual, que es esto. Escúchame, Alfredo, esto cambió. Esto es una bisagra en la historia económica argentina. Otro tiempo histórico. Porque acá va a haber superávit energético por muchísimos años. Vas a tener el superávit del campo. Y entonces ahora vas a tener como otro campo vinculado con el tema de los dólares de energía. Y entonces te dice, bueno, vas a tener por consiguiente un dólar barato. ¿Por qué? Porque aquí aparece este concepto, no sé si lo viste, pero bueno, lo voy a desarrollar en forma muy, muy breve, la enfermedad holandesa. ¿Qué fue la enfermedad? En Holanda descubren gas, del mismo modo que en el Mar del Norte, en Noruega, y entonces empezaron a tener unas ganancias, ingresos de florines fenomenal. Entonces el tipo de cambio se depreció. Y obviamente que eso tiene costos muy elevados a nivel de lo que es la industria y que se encarece, ¿no? Bueno, la cuestión es que llega un momento que eso te genera problemas en la economía real. Por eso algunos economistas ortodoxos advierten sobre este atraso del tipo de cambio. La particularidad de la Argentina, para eludir, digamos, de alguna forma, ese futuro venturoso, algunos denominados, enfermedad holandesa, es que
primero es un trauma el tema del dólar. Sí. En Holanda el tema del florín no era un trauma. Claro. Es un trauma. Un trauma de crisis de 50 años, para ponerlo. Y un trauma donde tuviste experiencias similares. Martínez de Hoz, la convertibilidad, y muy cortito, Macri. ¿Y qué es lo que tuvo en cada uno de esos periodos? También un ingreso de dólares muy importantes. Ex post, me decís, y bueno, pero no iba a ser tan permanente como puede ser el superávit energético. Es la pregunta que yo te iba a hacer. ¿No? Que no es tan permanente. Pero durante la convertibilidad... Sí, o no era de deuda, como puede haber sido el último de Macri. Bueno, no era de deuda, en un momento se tocó. El menemismo también, en un momento, digamos... Tuviste lo de la capitalización, tuviste la deuda, en un momento Martínez no pudiste tuviste tomar más ingreso de deuda. deuda, por eso. Y acá entonces es eso. Ahora bien, tantos esos eventos como este que estamos transitando sería en el momento de bonanza, en el momento de las expectativas positivas, el atraso del tipo de cambio te genera un boom importador que va a empezar, claro. Y ya está, ¿no? Entró en esa. Y a la vez un boom de pérdida de dólares por servicios, o sea, por turismo. O sea que si los dólares adicionales se van por la canaleta de los servicios y el turismo, y de las importaciones de bienes de consumo final, porque las importaciones no son malas de por sí, porque si vos tenés importaciones que son fertilizantes para el campo, bueno, vos le estás dando o bienes de capital o bienes intermedias, insumos, bueno, está bien, vos estás, pero si es de bienes de consumo final, bueno, esos dólares que entran se van, ni te menciono y no lo incorporo, la de decir, bueno, estoy en la duda y la fuga de capitales. Sí, la forma perfecta para eso, ¿sabe cuál es? Voy a decir un atrevimiento analítico. Que el sector que pueda consumir bienes de consumo importados, de consumo final, y el que pueda viajar al exterior sea chico, o sea, un porcentaje acotado de la población, entonces vos puedas administrar el volumen de fuga de dólares o de consumo de dólares exterior que se compense, porque esos momentos que se vivió en la Argentina, que después me vas a hacer alguna observación seguramente, pero también hubo tiempo de dólar barato para viajar al exterior con Cristina también, por ejemplo, y se iba mucha gente y viajaba mucha gente. Y así se fumaron la reserva. Por eso y tuvo digo, que poner el denominado cepo. Posiblemente, como además dijo, del déficit energético, ¿no? González Fraga fue el que dijo... Sí, se acostumbraron a comprar celulares. Si no son los sectores medios o medios bajos los que viajan al exterior y pueden comprar celulares de $600, por ahí funciona. Si vos tenés 15%... Bueno, puede ser, si vos agarrás y decís, bueno, el 80% de la población no tiene ningún tipo de capacidad de ahorro. De matemática, hago matemática, digamos. Bueno, ahí ya entras en una hipótesis, digamos, de un ajuste socioeconómica, digamos, muy fuerte, pero bueno, es posible, digamos, si incorporás esa variable dentro de ese esquema. Lo que pasa es que hoy no está esa variable, lo que decís es que aceleradamente generás un ciclo de pauperización y de pérdida de acceso a bienes de consumo violento. Entonces, bueno, eso es otra variable. Yo voy a la variable, si querés, macrofinanciera. Dentro de eso, entonces, tenés, ahora bien, los que están dentro de la onda Argentina va a la enfermedad holandesa y tenés abundancia de dólares, te dice, sí, está bien, pero vos en el 2025 vas a tener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, va a bajar el riesgo país y vas a poder endeudarte. O sea que el problema del pago de la deuda no lo vas a tener, o sea, no vas a tener presión sobre las reservas. Y vas a tener el Fondo Monetario Internacional que te va a dar 15.000, 20.000 millones de dólares. Este es el número que están manejando. Y Milei salió en un reportaje en el Wall Street Journal, ¿el Wall Street Journal o New York Times? Que dijo, quiero hablar con Trump para que Trump apoye a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional para que... Pero vos decís que podrían ocurrir las dos cosas. ¿Sí? Que además te den fondos frescos y los pagos del 2025 se reprogramen. Sí. Bueno, pues entonces... bueno, por eso yo te pongo todas las variables. También, ahí sí te van a sobrar dólares, digamos, porque vos ¿cuánto tenías? ¿21.000 millones, 27.000 millones de pago de deuda del año que viene? 20.000 millones, 21.000. No, bueno, y claro, ¿no? Y digamos, además vas a tener... Eso, si esos 20.000
lo pateás para adelante y te dan 15.000 más, que es deuda futura también que en algún momento tendrá que Todo pagar. eso implica la desregulación del mercado de cambio, un tipo de cambio que flote o de intervención del Banco Central. Por eso, y ahí voy a hacer el link para cerrarlo, cuando hablamos de política y economía, elecciones 2025, dólar 2025, que para que se entienda el link política, elecciones, dólar, y este esquema que se está planteando, es cuando vos hablamos de la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad de Buenos Aires y el resultado. Claro. Porque el resultado, si a Milei, digamos, vamos a ponerlo claro, Cristina le gana a Milei en la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza, no sé, sale segunda, tercera, depende cómo se divida el voto. ¿Qué es lo que pueden pensar? Y sí, van a sobrar dólares, pero no va a aguantar después. Claro. Digamos, entonces no hay una continuidad. ¿Cómo va a ser? Entonces ahí ya se te altera todo. Te altera, digamos, Sí. este esquema de financiero y dólar apacible que dice, entramos en una nueva era. Claro. No quiero caer, porque puede ser parte de los años, en la, me parece ya inmensa definición del Turco Asís, que en la Argentina todo invariablemente termina mal. No, qué mensaje para... Casi me paro y me voy. Qué mensaje para terminar un año. Vuelvo al Turco Asís que leía en mi adolescencia, adultez joven. Bueno, vamos a cerrar. Repetimos, es el último episodio de Mano a Mano del 2024 y el primero del 2025. Así que lo pueden escuchar en el verano. Que pasen bien el cierre del año, que empiecen lo mejor posible, que sea lo más amable la vida con todos, el recuerdo que cada uno tendrá con su propia experiencia, con pérdidas y hallazgos de este año, difícil para muchísima gente, muy difícil. Así que bueno, nos veremos cuando nos tengamos que ver, cuando arranque el 2025, que no vamos a tomar un descanso porque nos merecemos un poco. Zayat Ibáñez, Zayat. Esto fue Mano a Mano. Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.